bueno, hay que decirlo, es un placer y una fiesta contar con la presencia de Olga Diná Llaverías, procuradora fiscal de la provincia de Santo Domingo. No solamente por la personalidad, por la simpatía que irradia de manera personal la fiscal, sino también por la magnitud de los problemas que ella tiene que enfrentar todos los días. Hay que suponer qué es y cómo se compone la provincia de Santo Domingo, y precisamente por ahí es que vamos a empezar situándonos cuál es la situación en este 2016 de esa Procuraduría. Ya tienen oficinas sí, ya tienen adecuadas. la infraestructura por la que Olga lloraba al principio. Y sigo llorando porque siempre hay grandes oportunidades de mejora. ¿Cuántos años que lleva en el cargo? 4. 4 años. 4. Primero agradecer a Dios, ¿verdad?, la oportunidad de estar aquí, a ustedes por haberme tomado en cuenta y venir a este espacio, que lo voy a decir públicamente, siempre me hacen sentir tan cómoda y tan chévere, que es muy difícil uno querer irse de aquí. Así que gracias por el cariño que me dan, de verdad, y que me dispensan y las consideraciones. Y de verdad que para mí es un honor y un completo placer. Santo Domingo ha ido avanzando y ha dado pasos agigantados con relación a la realidad que cuando yo llegué en el 2012 encontré. De hecho, tenemos un edificio con oficinas instaladas, con una infraestructura entre comillas adecuada para la realidad que nosotros vivimos en el año 2012, pues evidentemente hoy estamos a años luz de esa realidad, y ya cada ministerio público cuenta con las herramientas mínimas y logísticas para poder hacer frente a cada una de las eventualidades, realidades y demandas que nosotros tenemos. ¿Cuántos fiscales tienen ustedes? Bueno, en la actualidad tenemos un aproximado, porque tenemos algunos que no son de carrera, pero incluyéndolos a ellos tenemos 92 miembros del Ministerio Público, que en estos días precisamente conversando con otro medio, establecíamos que nosotros debiéramos de tener al menos 213 miembros del Ministerio Público para poder hacerle frente de conformidad con el requerimiento que a nivel regional se ha hecho de cantidad mínima de Ministerio Público por cada 100.000 habitantes. Y entonces nosotros debiéramos de tener al menos 213, pero tenemos 92 que rinden como 213, y por eso Santo Domingo ha seguido dando la batalla, pero evidentemente es un tema que desgasta, porque el tema que trabajamos es muy fuerte y que demanda mucha condición, no solamente intelectual, sino también humana. Pues uno tiene que lidiar diariamente con situaciones que afectan la intimidad de las familias, de las personas, y eso evidentemente a uno como ser humano lo golpean. Pero sí, Santo Domingo ha ido avanzando, gracias a Dios, hemos ido superando retos, cada día se nos generan nuevos retos más, y vamos precisamente trabajando cada día con el amor y la pasión. Pero ¿cuáles son, cuando dice lo que enfrentamos humanamente, emocionalmente, qué es lo que enfrenta? ¿Cuáles son los mayores delitos? ¿Qué es lo que se da? ¿Feminicidio, narcotráfico? Sí. ¿Qué es lo que se da? Santo Domingo, por ser la provincia que es, con sus características, surgir como surge, en el contexto histórico que surge, enfrenta realidades diversas en cada uno de sus municipios. Y Santo Domingo tiene los principales puertos y aeropuertos. Yo comentaba precisamente en ese medio que cuando yo estaba en Santiago, el primer caso de 1 kilo en Santiago fue un escándalo. De 1 kilo de droga. De cocaína. Pero, por ejemplo, aquí en Santo Domingo, nosotros manejamos un caso de 1 kilo y es un caso de 1 kilo, o sea, no es algo que nos llama a nosotros y que nos impacta como grueso de cantidad de droga, para nada. Hemos manejado casos de 400 kilos, y esos son procesos que nos demandan mucho como Ministerio Público a nivel intelectual, y que nos demanda también mucha entrega. Los delitos del narcotráfico son de los principales que se registran en la provincia. Bueno, sí, claro que sí. Se genera mucho microtráfico. Nosotros podríamos manejar una cifra a nivel de microtráfico y simple posesión, por ejemplo, por asunto de consumo, entre 60 y 70 personas diarias. O sea, es un volumen bastante grande, pero es que estamos hablando de una población de aproximadamente 2,5 millones de personas, que, como yo le he dicho en varias ocasiones aquí mismo, representa el 25% de la población nacional, y al ser esa representación a nivel nacional, pues todos los números a nivel de delitos, Santo Domingo va a ser puntero, pero es que tenemos que buscarlos también de manera proporcional. Una provincia que tenga, por ejemplo, una población de 961,000 habitantes, como hay provincia,
a nivel de criminalidad no puede ser comparada con Santo Domingo, que le lleva 3, 4 veces la población y que tiene una población también que puede ser a nivel de característica social, tomando un tema antropológico que no puedo tocar porque no es mi profesión, pero sí hay que por lo menos mencionarlo, con características completamente distintas. Pero, por ejemplo, porque ahí está la pobreza, claro, los migrantes. Claro, por ejemplo, el tema de los homicidios, el tema de los feminicidios para nosotros es un tema fundamental, porque al ser una provincia tan amplia, muchos casos que pueden darse, por ejemplo, en Santo Domingo Oeste, en la parte oeste, no solamente Santo Domingo Oeste, sino la parte de Pedro Brán, la parte de los Alcarrizos, puede quedarse en una cifra negra, porque quizás la víctima no cuente con los recursos suficientes para poder darle seguimiento a un proceso. Y eso no quiere decir que no hemos hecho los esfuerzos, por ejemplo, para poder subsanar ese tipo de situaciones, como firmar acuerdo con la OMSA para poder facilitarle el traslado y el transporte gratuito a las mujeres víctimas de violencia, instalar unidades multidisciplinarias para que a nivel primario las atenciones la puedan recibir cerca de su demarcación de residencia. Claro, porque eso suena irracional, que tengan que contratar servicios de la OMSA para ir para el otro lado. Pero por Dios, es que los Alcarrizos debería tener debiera contemplarse la división. No, y ya está contemplada y se está trabajando en ella. Entonces, ¿qué es lo que están contemplando ustedes? Nosotros ahora mismo como Fiscalía lo que hemos hecho es buscar la manera de distribuir el personal como Ministerio Público para ofrecer el servicio que como Ministerio Público nos toca en todo el territorio de la provincia de Santo Domingo. Pero los procesos penales no se circunscriben exclusivamente a la atención del Ministerio Público, porque hay alguno de ellos que sobrepasa, que trasciende del Ministerio Público y tiene que llegar entonces a una jurisdicción de juicio, sea para conocer una medida de coerción, sea para darle seguimiento ante una audiencia preliminar, o sea para llegar entonces a juicio de fondo. Para esos casos, la instalación de la sede central está en Santo Domingo Este. Entonces, eso complica porque una persona que después que denunció, por ejemplo, en Los Rieles, que denunció en el Vinicio Calventi, que nosotros tenemos una unidad instalada, que denunció en Las Caobas, que es donde también tenemos una unidad multidisciplinaria instalada, pues va a tener que trasladarse como quiera a Santo Domingo Este al momento de judicializar ese proceso para poder darle seguimiento. Y en muchos de los casos, cuando la víctima por alguna razón no puede presentarse, la jurisdicción entiende de juicio que la parte no tiene interés y quizá falta de recursos por no haberse presentado y se puede interpretar un desistimiento tácito y ahí puede concluir el Ministerio Público proceso. No puede. Claro, se hacen todos los esfuerzos y la misma jurisdicción de juicio lo hace, provocando una nueva comparecencia para darle la oportunidad a la persona de que explique por qué no se presentó y que se pueda presentar nuevamente, pero son muchos aspectos que pueden incidir. Y el tema, por ejemplo, de los robos, precisamente para el despojo de armas de fuego y de motocicleta, los tipos penales en donde se involucran, que es un tema que yo lo he mencionado aquí desde el 2012, en donde se involucran personas precisamente transitando en motocicleta, pues son temas que siempre han sido una constante. Magistrada, y la policía ahora se está quejando del Ministerio Público y de la Justicia, porque dice que ellos agarran a los delincuentes, ellos están cumpliendo con su función, se lo llevan a ustedes y ustedes lo sueltan, los jueces y los fiscales. ¿Qué es lo que pasa con Yo eso? creo que también ha sido una constante, por ejemplo, el buscar, y con eso no estoy diciendo que necesariamente sea la posición que tiene la policía, a quienes le mando un abrazo desde aquí y con quien yo tengo una extraordinaria relación. Yo creo que no es cuestión de buscar aquí quién es el culpable de lo que pasa. Yo creo que nosotros tenemos que sentarnos a evaluar qué ha sucedido con los procesos, no con la parte, no con el Ministerio Público, sino qué hicimos con este caso que puede mejorarse para un próximo proceso que nosotros vayamos a presentar. Pero ahora son ustedes, son los fiscales los que formulan los expedientes, ya no es la policía. Nosotros dirigimos nosotros tenemos la responsabilidad de hacer la dirección funcional de la investigación de conformidad con lo que establece la ley orgánica del Ministerio Público y la ley del Ministerio Público y el Código Procesal Penal. Nosotros tenemos la obligación de dirigir todo lo que tiene que ver con las diligencias de investigación de un proceso, pero ¿qué sucede? De manera histórica, y debe de ser así, la presencia de la policía es muchísimo más amplia, por decirlo de alguna manera, en cada una de las demarcaciones que el Ministerio Público. Santo Domingo tiene ahora mismo 92 miembros del Ministerio Público para una población de 2.5 millones de habitantes. ¿Qué sucede? Que ¿cuántos policías tenemos en Santo Domingo? La presencia de destacamentos es mucho mayor
que las oficinas que tiene el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque la policía, aparte de ser preventiva, también es reactiva, es función propia de la policía. Las personas van y denuncian ante la policía. Cuando la persona va y denuncia ante la policía, no necesariamente el Ministerio Público tiene conocimiento. Pero quiere decir de todas que ya las no tenemos denuncias. fiscales en los cuarteles. En todos los cuarteles. Sí, tenemos fiscalías barriales, pero es... Usted dice que hay más cuarteles. Pero claro que sí, porque fiscales. no existe, o sea, no es una política necesariamente establecida como tal en todas las jurisdicciones para tener miembros del Ministerio Público representados en destacamentos policiales, porque nosotros desnaturalizaríamos la propia función del Ministerio Público. ¿Por qué se llevó a cabo esa práctica? Para facilitar el acceso al Ministerio Público. Pero lo cierto es, magistrada, ya esto no es porque lo diga la policía, sino que uno puede buscar los récords, sí, de que muchos de los apresados por un delito que se comete en un momento determinado, un robo, un atraco, ya han sido detenidos anteriormente, han sido sometidos 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces y salen de prisión, la gente piensa que con relativa facilidad. Sí, pero lo que pasa es que sería, quizás, vamos a buscar una palabra que no vaya a malinterpretarse, pero yo no me atrevería ahora mismo a dar una justificación definitiva ¿De qué ha pasado? de qué provoca, por ejemplo, que una persona con determinados comportamientos y determinados antecedentes tenga la posibilidad de salir de nuevo hacia la calle después de haber tenido un sometimiento. Porque tratar de buscar... Pero no lo sacan los políticos, magistrada. No. Mire, yo le puedo hablar por mi realidad y tengo que asumir que esa es la realidad que se vive en todas las demás demarcaciones. Yo no le puedo decir que eso pase con nosotros. O sea, nosotros sometemos los procesos. A mí me decía un coronel. A ver. De Villa Altagracia, le voy a decir. Ok. Un día de un caso. Que le planteaba, bueno, aquí todo el mundo sabe dónde están los ladrones. En los pueblos pequeños lo sabe la gente, en el barrio lo saben también. Sí. Y él decía, sí, nosotros lo agarramos. Ajá. Pero cuando llegan aquí, inmediatamente llegan los jefes del pueblo, que son los diputados, el síndico, el senador. Yo no creo que sean realidades que realmente se den. No. Y yo le puedo decir que yo eso no lo he vivido. Okay. Yo eso no lo he vivido. O sea, puede ser que haya una persona, y ni siquiera dentro del marco político, que llame para investigar qué es lo que ha sucedido con esa persona. Pero yo creo que se ha llegado a un nivel de respeto tal por la función del Ministerio Público que es muy difícil que alguien llegue con la finalidad de trazar una pauta para que se tome una determinación distinta a lo que la ley demanda que se haga ante un proceso determinado. Eso no sucede. Pero, como le decía anteriormente, yo creo que nosotros no podemos atrevernos a señalar como responsables de que nosotros sometemos el caso y entonces los jueces lo sueltan. No, es una prerrogativa que tiene el juez. El juez, por ejemplo, impone la medida de coerción que entienda que sea pertinente para ese proceso. Si el Ministerio Público no está de acuerdo, pues entonces utiliza las vías de recursos que tiene a disposición. Pero, por ejemplo, cuando la policía les remite al Ministerio Público algún proceso dentro del cual ya ha ejercido algún tipo de diligencia de investigación, si el Ministerio Público entiende que tiene los méritos para presentarlo, pues entonces lo somete ante un tribunal a los fines de que sea impuesta una medida de coerción que tampoco es obligatoria para el Código. Nosotros podemos presentar una acusación en contra de una persona sin haber sido sometida a una medida de coerción previa. Todo va a depender porque la medida de coerción es una herramienta que el Código pone a disposición para garantizar la presencia de una persona imputada en el proceso. Si la persona da garantía de que no la persona que presente y diga, sí, yo me voy a comprometer, porque hay muchas palabras que se la lleva el viento, sino que si las circunstancias convencen tanto al Ministerio Público como al juez, cuando el Ministerio Público somete a la medida de coerción, las garantías suficientes de que esa persona se va a presentar a todos los actos para los cuales sea requerido, pues posiblemente no le imponen la medida de coerción y eso puede estar sucediendo. Puede ser que no necesariamente sea, que no existen fundamentos suficientes para imputarle el hecho a la persona. Entonces yo creo que no es necesariamente la forma de buscar un responsable y tampoco creo que sea el ánimo completo de quizá la policía y decir la policía piensa tal o cual cosa. Yo sí creo que pueden tenerse posturas distintas, somos actores distintos dentro de este mismo sistema, pero todos buscamos el mismo objetivo. Bueno. Y yo creo que como ciudadanos y ciudadanas dominicanas, lo único que nosotros queremos es poder cumplir con nuestro rol y colaborar cada día con tener la seguridad
y la tranquilidad y la paz para nosotros poder transitar libremente en cada una de nuestras Seguridad y calles. paz que Sí, no tenemos ahora. Sí, magistrada, existe una percepción general de que ha aumentado la violencia, de que ha aumentado la criminalidad. ¿Cómo se expresa estas variables en la provincia de Santo Domingo? Bueno, ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que lo que Santo Domingo es una muestra importante de lo que Claro, el está 25%. ocurriendo, de lo que está ocurriendo a nivel nacional. Y establecíamos en otros días que la criminalidad va evolucionando de la misma forma que va evolucionando la sociedad, y a veces la criminalidad le lleva unos pasitos adelante, porque tiene que ir creando inclusive nuevos modos de delincuencia y de criminalidad, y nosotros entonces tenemos que adaptar nuestra legislación y nuestro modus operandi precisamente para hacerle frente a ello. Lo que está sucediendo es que están ocurriendo situaciones que anteriormente no ocurrían y que son de impacto. O sea, al momento de que una persona no se conmueve de la presencia de una criatura, de la presencia de una persona mayor, de la presencia de una embarazada, que son condiciones humanas que tienden a sensibilizar al ser humano, valga la redundancia en la parte de lo humano, pues entonces eso marca y eso impacta de una manera mucho mayor en la sociedad. Pero, como usted decía ahorita, que le decía el coronel, la comunidad sabe, quizá miembros de la policía también saben. ¿Por qué? Porque a veces con dar una sola descripción de una persona que cometió un hecho dicen, ese es fulano de tal. Porque hay una base de datos registrada y hay una forma de operar de personas que ya se tienen precisamente plasmada en documentos o en sistemas informáticos que pueden rápidamente Pero parece, identificar a alguien. magistrada, que la población le ha perdido la confianza a las autoridades, tanto del Ministerio Público como de la policía. Hay muchísimos hechos delictivos que no son reportados. Pero también parece que en este momento lo que vemos es como que la delincuencia ha rebasado la capacidad de respuesta de las autoridades. Yo creo que el tema de la desconfianza tiene que ver mucho con el tema de la percepción de la seguridad. Desde el momento que una persona se siente insegura, cree que puede ser lesionada en su integridad física o en su integridad económica, pues evidentemente va a cuestionar todo el andamiaje que tenga que hacerse cargo de aquello. Pero la responsabilidad de lo que tiene que ver con seguridad no es exclusiva del Ministerio Público y de la Policía Nacional. Y claro, yo decía precisamente eso, o sea, nosotros no podemos aspirar a hablar de seguridad cuando todos los actores del sistema nos involucren, y los actores del sistema no competen solamente al sistema de justicia. El sistema de justicia es un sistema reactivo. O sea, el Ministerio Público por naturaleza tiene que intervenir cuando el hecho ya ocurrió. Claro, ante el conocimiento de causa de que pueden ocurrir ciertas cosas, nosotros nos involucramos en temas de prevención para tratar de evitar que ciertos hechos sucedan. Pero la parte activa del Ministerio Público está al momento de la reacción. Cuando ya el hecho ocurre, que el Ministerio Público entonces tiene que hacer la dirección funcional de la investigación y asistirse de todas las agencias de investigaciones suficientes. Pero la seguridad tiene que ver con salud, la seguridad tiene que ver con educación, la seguridad tiene que ver con alumbrado de las calles, tiene que ver con temas inclusive de ayuntamiento. Pero refiriéndonos a la delincuencia en particular. Pero es que la delincuencia no se puede ver como un tema exclusivo de policías, claro, jueces y fiscales, porque yo le voy a hacer una pregunta a ustedes que como medios de comunicación tienen acceso a mucha información. ¿Qué provoca la delincuencia? Entonces, cuando nosotros nos hacemos la pregunta de qué provoca la delincuencia, nosotros tenemos que no, es multifactorial. Precisamente. Una persona desempleada que no tiene las tres calientes, que sus hijos están desesperados. Entonces, ¿es un tema de la policía? ¿Eso es un tema del Ministerio Público? ¿Eso es un tema de los jueces? Eso no es un tema, pero te está provocando la delincuencia. Yo le voy a poner un ejemplo de un caso que manejé hace 2 días. Hay una persona que se conecta del contador de alguien, no paga energía eléctrica. La persona a quien se le conecta se da cuenta porque la factura le llega alterada de lo que habitualmente paga. Se presenta a la proveedora y la proveedora manda un técnico. La persona inclusive toma la fotografía del cable que está conectado de su contador. Estamos hablando de un tema eminentemente social, la persona en su típica convivencia de todos los días. Tiene un problema entonces con el vecino porque al ir el técnico de la proveedora, entonces
se desconecta al vecino. ¿Qué provoca esto en el vecino? Que el vecino amenace de muerte, por eso llega a la fiscalía. A quien lo desconectó de su contador. Pero estamos hablando de que una persona que no puede pagar energía eléctrica porque tampoco trabaja. No, tal como se ha dicho, es multicausal el claro problema. Que sí. Ahora, lo que la gente siente en lo inmediato es la realidad, y la realidad es que los robos, grandes y chiquitos, que los atracos, grandes y chiquitos, están proliferando. Pero que yo no le estoy diciendo que no, pero anoche tenemos que buscar las verdaderas causas que están provocando que todo aumente. Entonces, cuando nosotros podamos hacer un análisis, yo no me atrevo a responderle eso porque yo no tengo esa información a la mano y sería muy osado de mi parte, porque es un trabajo social, es un trabajo en donde se tiene que involucrar todo el mundo con la comunidad y en cada comunidad identificar qué está sucediendo, porque cada comunidad tiene su realidad distinta. Como usted decía ahorita, por ejemplo, cada comunidad sabe quién, por ejemplo, quién controla el punto de droga, quién es que se roba los espejos de los vehículos, quién se roba el bombillo de la galería de la casa y la silla. Pero espérame, cuando se somete a esa persona a medida de coerción, esa persona llega con unos presupuestos en donde hay carta de la Junta de Vecinos hablando de la buena conducta de la persona, carta de la parroquia o de la parte que represente la religiosidad dentro de esa comunidad, alegando que la persona tiene una buena conducta, presentando eso magistrada, no es en todos los casos, porque por ejemplo, mire, en su provincia, antes de ayer, hubo una marcha multitudinaria encabezada por iglesias católicas, por juntas de vecinos, pidiéndole a las autoridades policiales y judiciales que actúen frente a lo que ellos entienden una situación ya insoportable de proliferación de la delincuencia. Pero que eso está perfecto y es bueno que lo hagan porque la sociedad tiene que reaccionar, pero la sociedad tiene que involucrarse. El tema de seguridad nunca puede verse a la acera del frente. La sociedad misma, la comunidad misma tiene también que tener involucramiento en el tema de lo que tiene que ver con seguridad. ¿Por qué? Porque como ellos también saben quiénes son las personas que atropellan de manera penal a las personas dentro de su comunidad, tenemos que nosotros poder identificar a esa persona y contar con el apoyo de la comunidad para poder perseguir a esas personas. Esto no es un tema solamente, como le dije, de Ministerio Público, policía y jueces, y no es una intención de defendernos para nada. La sociedad tiene que reaccionar y la demanda de la sociedad es válida, o sea, es correcta, pero todos tenemos que involucrarnos. Esto no es un tema exclusivo de un sector. Si yo como Olga Diná, no solamente como Ministerio Público, sino como ciudadana, no estoy dispuesta a hacer lo que tengo que hacer para erradicar cualquier tipo de situación que haya en mi comunidad, pues entonces yo no estoy colaborando de manera completa con lo que tiene que ver con el tema de la seguridad, porque todo este país es nuestro. Estas calles son nuestras y como usted dice, hay situaciones que lamentablemente nos están haciendo no transitar con tranquilidad o no transitar por nuestra calle, y eso no es a usted, eso no es a usted solamente, eso no es a quienes hicieron la marcha, eso también pasa con nosotros, eso también pasa con Olga Diná, eso pasa con quienes me acompañan hoy aquí, eso pasa con todas las personas que viven aquí. Magistrada, tenemos entendido que ustedes están implementando algunas iniciativas, poniéndolas en marcha para precisamente eso, para trabajar con la comunidad, para disminuir los niveles de violencia. Claro. Exactamente, ¿cuáles son esos planes? Porque sería interesante que los compartiera. Mire, desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, nosotros hemos venido teniendo reuniones precisamente en las comunidades, en donde se convocan a todos los representantes de juntas de vecinos precisamente para escuchar cuáles son las principales inquietudes que tienen y cuáles son los principales hechos que les afectan, para que de una manera mancomunada. ¿Cuándo se reúnen? ¿Tienen algún día determinado? Nosotros no tenemos días determinados porque nos estamos, imagínense lo que representa reunirse con las comunidades de Santo Domingo completo. Sí, o sea, nosotros lo que hemos hecho es trabajarlo por municipios. Claro. Y, por ejemplo, son 9 municipios. Son 7 municipios. Y con relación, por ejemplo, a los fiscales que trabajan en la zona, hay las instrucciones de que tienen que tener reuniones periódicas precisamente con la representación de la sociedad civil para poder hacer ese tipo de identificaciones y trabajar de manera permanente en lo que tiene que ver con prevención y en lo que tiene que ver con contención de los hechos. ¿Y tienen ustedes recursos suficientes para hacer su labor? Recursos suficientes, materiales y económicos. Ya humanos sabemos que les falta recursos. Nunca van a ser suficientes. Yo creo que nosotros todavía no estamos en el plano idóneo
para hablar, o sea, de decir nosotros contamos con los recursos que necesitamos para hacer frente, claro que no. Sí hemos ido avanzando, sí tenemos el recurso principal que es la voluntad y el amor por lo que hacemos y la pasión, y eso hace que nosotros podamos sacar de abajo y buscar recursos donde sea, tocando puertas para tratar de hacer las cosas, pero también hay mucha colaboración a nivel de la sociedad en el sentido de que se involucran, de que identifican, de que nos llaman, y eso hace, por ejemplo, que ya determinados sectores nosotros no tengamos que presentarnos, sino que ya tenemos una interlocución y ellos nos comunican a nosotros las situaciones o van directamente a nuestras oficinas. Las armas de fuego, por ejemplo. Sí. Ay, bueno, si quiere probarlo, lo puede probar. Ese cafecito Santo Domingo, que viene humeante hoy, gracias. Rico, rico. Sí, el papel de las armas de fuego, que se habla tanto de armas de fuego. Sí, exactamente, se habla tanto de armas ilegales que están en manos, ¿hasta qué punto con esto se controlaría o disminuiría la criminalidad, la violencia? No, fundamental el desarmar, el ubicar las armas, el poder despojar es fundamental. La mayoría, o sea, los hechos que todos vemos que publicitan, por ejemplo, y que las cámaras de seguridad captan, todos hay armas de fuego, todos. ¿Usted respalda la decisión que acaba de tomar la Cámara de Diputados al modificar la ley, en primera lectura por lo menos aprobaron? La Cámara de Diputados lo aprobó ya. Yo me reuní en estos días con algunas personas precisamente del Ministerio de Interior y Policía, y real y efectivamente hay que adoptar medidas que sean drásticas en este momento para poder tener el resultado que nosotros tenemos, y tenemos que buscar la manera de ver cómo se logra de manera integral la identificación y la ubicación para poder producir un desarme masivo de la población, porque lamentablemente es la herramienta que fundamentalmente está utilizando la criminalidad, y claro que va a persuadir a cualquiera porque nadie quiere perder su vida, nadie quiere ser lesionado en su integridad física. El procurador Domínguez Brito hizo un llamado fervoroso a los jueces, y le pidió a los fiscales que lo reclamen, que lo digan los tribunales, que no se le dé medida. Sí, que no sea privativa de libertad. Que no sea privativa de libertad. Es decir, que lo manden a la cárcel. Mire, quien lo agarren con un arma ilegal, a veces arma de guerra lo agarran. El Procurador General de la República trazó una pauta hace varios meses en ese sentido, pero Santo Domingo desde antes ya tenía la concepción de que quien porta un arma de fuego, un arma ilegal, yo no creo que esté rezándole a Dios o a su Dios con el arma de fuego. No creo que la esté utilizando para otros fines que no sea para delinquir, porque quien utiliza un arma de fuego de manera regular, con su permiso y su licencia, pues el uso que le va a dar va a ser completamente distinto. Entonces yo estoy completamente de acuerdo con la posición que tiene el Procurador General de la República con el tema de las armas de fuego, y Santo Domingo siempre ha solicitado prisión preventiva para las personas que por alguna razón u otra es presentada ante los jueces por violación a la ley 36. Maestra, siempre muy agradable conversar con usted. La verdad que si todos los funcionarios públicos y especialmente los de la justicia tuvieran ese entusiasmo suyo y ese compromiso con la lucha contra la delincuencia y la violencia, otra cosa fuera este país. Gracias. Se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente. Amén. Sí, qué lamentable. Es muy lamentable. Sí, nos quedamos gachos. Pero vamos a despedirla con este cafecito. Con las medidas de prevención. Amén, amén. Sí. Y a decirle que este espacio sigue a sus órdenes. Claro, y a las comunidades siempre Gracias. exhortarle que la Fiscalía tiene las puertas abiertas, y que nosotros en el momento que no estemos presentes con ellos, que vayan y se presenten con nosotros, porque esto es un trabajo que hay que hacerlo entre todo el mundo, incluyéndolo a ustedes como comunicadores. Claro que sí. Claro que Muchísimas gracias. Cuídense Muchísimas mucho. gracias. Gracias, salud y bendiciones.